Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Por qué es importante hacer discípulos? Muchas gracias por cada una de sus preguntas, la cual la Biblia nos da siempre una respuesta. ¿Por qué es importante hacer discípulos? La palabra discípulo prácticamente significa un aprendiz, un alumno, pero alguien que pone en práctica lo que se le está enseñando. El deseo de Dios es que nosotros nos convirtamos en imitadores de Cristo, no solamente que conozcamos de Jesús, sino que sigamos sus pasos y podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando ministraba a las multitudes, Él les dejó claro que la visión que Él tenía al hacer milagros, al bendecir a las multitudes, era que ellos se convirtieran en discípulos, en alumnos que pusieran en práctica lo que ellos habían aprendido. Y hay una razón pero muy importante. Jesús, para concluir el Sermón del Monte, explicó cuando dijo: aquel que oye y no hace lo que yo les digo es como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que oye y hace, en otras palabras, obedece o pone en práctica la enseñanza, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, una persona que aprende a obedecer, es decir, un discípulo, es una persona estable, que cuando vengan los vientos, las dificultades, las tempestades de la vida, va a permanecer firme. Dios no desea que nosotros podamos perder la oportunidad de haber escuchado el mensaje de la vida eterna y desperdiciarlo por falta de firmeza. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros echemos raíces y seamos, como dice allá en uno de los salmos, como la palmera en los atrios de la casa de Jehová, o árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, la firmeza es uno de los deseos y propósitos de Dios. Ahora, para esto, el Señor puso por lo menos 3 requisitos fundamentales. En Lucas capítulo 14, versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Grandes multitudes venían, pero Jesús empezó a darles la visión de lo que él quería: discípulos. Para ello se requiere amar a Dios sobre cualquier persona amada. De ahí menciona a padre, a madre, a hijo, mujer, etc. El amor hacia Dios es la primer condición para ser una persona firme o practicante del Evangelio. El problema es que cuando idolatramos a un ser querido, ponemos a esa persona en el lugar que solamente a Dios le pertenece, estamos nosotros edificando nuestra casa en la arena. Es decir, vamos a ser muy vulnerables ante cualquier dificultad. Otra característica o condición que Jesús puso para poder ser discípulo, el Señor lo dice en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, amar a Dios sobre nuestra propia vida. Todos tenemos deseos, proyectos, anhelos, pero esos anhelos y deseos no tienen que estar en el centro de nuestra vida, sino amar a Dios sobre nuestros propios planes. Si yo hago lo contrario, me voy a debilitar. Pero si amo a Dios sobre mis propios deseos, entonces voy a ser una persona firme. Y la otra condición está en el versículo 33 y dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nos habla de amar a Dios sobre las cosas materiales. Muchos han perdido su firmeza, han perdido su ética, han perdido la vida, han perdido su matrimonio, su familia, por amor al dinero. Y el dinero se convirtió en su propio ídolo. Dios desea protegernos y por eso nos pide que lo amemos a Él sobre cualquier persona, que lo amemos a Él sobre nuestra propia vida y que lo amemos a Él
sobre las cosas materiales. Si eso es así, entonces estamos cumpliendo con los requisitos básicos para ser un practicante del Evangelio. Por eso que algunos han dado mal testimonio a lo largo de la vida porque no han querido pagar este precio. Sí son cristianos, han nacido nuevos, siguen a Cristo, pero cuando se dan cuenta cuáles son los requisitos, algunos no toman la decisión y es por eso que fallan. Ahora, la invitación es para que tú y yo tomemos la decisión y decirle, Señor, decido amarte a ti sobre cualquier persona, sobre mi propia vida y sobre las cosas materiales, y eso nos va a dar la firmeza que necesitamos. Que Dios te bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.